un tema para cierre de año. Y en este tema de cierre de año, pues vamos a compartir esta situación en la que de pronto las emociones, los sentimientos comienzan a ser algo ambiguo. Es como para algunas personas, ¿no? Mucho júbilo, compras, ponerse de acuerdo la familia, quién va a venir, quién va a reunirse, quién va a estar, quién va a compartir con nosotros, dónde nos vamos a reunir, etcétera. Pero también está otra situación en donde a lo mejor se atraviesan rupturas, se atraviesan duelos, se atraviesan situaciones en las que no hemos cerrado algún ciclo, no sé, algún despido del trabajo, alguna familiar en el que se les ha dado algún diagnóstico reciente de alguna enfermedad, y pues esto obviamente nos tiene un poco tristes, un poco agridulces con estas fechas, ¿no? Entonces, pues vamos a revisar la manera correcta de cómo es cerrar este año para poderlo hacer de una forma adecuada. Y el tema es acerca de eso precisamente. Entonces, es empezando, déjenme salgo de aquí porque esto me está distrayendo para poder arrancar con el tema que lo traigo por aquí. Ahora sí hice un acordeoncito bonito para que no se me vaya ningún tip de los que les voy a dar. Y es cerrar ciclos para empezar ligeritos el año nuevo. Esto es, estamos a final de año, fin de década también, que es muy importante. Estamos cerrando una década y vamos a empezar para el 2020, año nuevo, década nueva. ¿Qué tienes planeado para tus próximos 10 años? Estamos empezando, cerrando el 2019 para empezar el 2020 y obviamente abrimos una década nueva. En esta nueva década, ¿qué es lo que nosotros tenemos pensado hacer? ¿Cómo lo tenemos pensado vivir? ¿Qué es lo que nosotros queremos proyectar? ¿Cómo vamos en las metas que hemos hecho? Y obviamente tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Nosotros podemos, por ejemplo, mirar en retrospectiva qué fue lo que hicimos a principios de este año, este enero 2019. ¿Cómo estábamos? ¿Cómo entramos este año? Entramos con una carga pesada, entramos con tristezas, entramos con preocupaciones, lo entramos sin trabajo, lo entramos con alguna enfermedad, como les decía yo hace rato, con algún duelo. ¿Cómo entramos este año? Y hagan una retrospectiva. Vamos viendo cómo fueron cada mes. Enero, febrero, cómo nos fue pintando cada año. Y vamos a ir viendo qué fue lo que nosotros manejamos, cómo lo afrontamos, qué fue lo que nosotros aportamos, qué emociones le pusimos. Y vamos decaídos, negativos, temerosos, preocupados, o simple y sencillamente íbamos proyectando, viendo cómo le hemos hecho, que a lo mejor miramos en retrospectiva y en otras ocasiones decimos, bueno, en otras épocas de mi vida ya he estado así, ya a lo mejor he estado en peores situaciones. ¿Cómo le hice para salir? No sé, pero me doy cuenta que salí y algo hice. Y obviamente cada año que cerramos, es más, cada día, cada 24 horas, no somos los mismos. No nos damos cuenta porque vivimos con nosotros todos los días y quienes viven con nosotros todos los días tampoco lo aprecian. Pero las personas que dejan de vernos algún tiempo, sí son personas que lo van a notar. Por lo tanto, nosotros mismos, si hacemos una retrospectiva y vemos cómo estábamos a principios de año, nosotros vamos a decir, bueno, pues lo empecé de tal o cual forma, ¿no? Lo empecé con tal o cual carga emocional, o lo empecé bien, 100 y perfectamente, y bien puestos con la dieta, y bien puestos con 1000 de proyectos que nos basamos, ¿no? Entonces, conforme vayamos avanzando en los meses, nosotros nos vamos a ir dando cuenta qué fue lo que hicimos, cómo enfrentamos las cosas, y vamos a poder tener un panorama, por lo menos de estos 12 meses, de nosotros mismos. ¿Para qué nos interesa andar viendo la vida de los demás si con la de nosotros tenemos, verdad? Mejor centrémonos en la nuestra.
Yo siempre he dicho, no podré arreglar la vida de los demás, a lo mejor a veces, pero sí puedo con mi metro cuadrado. Y si yo me hago cargo de mi metro cuadrado de vida, de responsabilidades, de preocupaciones, de trabajo, de asuntos que tengo por resolver, creo que ya es suficiente. Una vez que vamos haciendo todo esto, entonces nos vamos a dar cuenta que la situación de este año, bueno, fue productiva. A lo mejor cerré un duelo, a lo mejor superé adecuadamente una ruptura de pareja, a lo mejor afronté adecuadamente y pasé por la situación de mi divorcio que creí que nunca iba a poderlo pasar adelante. Saqué adelante alguna situación o problema familiar con alguno de mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos viendo en retrospectiva y nos vamos dando cuenta que sí hicimos muchas cosas, que sí chambeamos, que sí nos pusimos las pilas y que la fe no nos faltó, o alguien que estuviera a nuestro lado, a lo mejor apoyándonos moralmente, porque yo siempre he dicho, el apoyo moral no hay donde se compre. Y ese es uno de los más valiosos que alguien que está cerca de ti te puede dar. Sí, el apoyo moral, ¿en qué consiste? Obviamente no te voy a resolver la situación, simple y sencillamente con que tú tengas la confianza de platicar qué estás pasando en este momento de tu vida y que lo puedas compartir conmigo, suficiente para que te hagas sentir como desahogado. A lo mejor no te resuelvo absolutamente nada, pero tengo la capacidad de ser empática o empático y poder decir, me imagino que te has de sentir de tal o cual forma, me imagino que ante esta situación debes de sentirte de tal forma, etcétera. Ya con eso que le digamos a la persona y haber escuchado a la persona, ya le estamos dando bastante y le estamos ayudando como no se imaginan. El decirle entiendo cómo te sientes, sé cómo te sientes, como que eso abre la puerta a la empatía, ¿no? De veras, gracias porque me dices eso, aprecio que me digas eso. Así es. Eso es ese es apoyo moral. Uh-huh. Y ese es el que yo les digo, no hay donde se compre, mis amores. Entonces, si somos capaces de ser de las personas que vamos a poder dar a las personas que nos rodean este tipo de situación de apoyo moral, pues vamos a ir viendo que esto es algo muy importante que le podemos dar a los que nos rodean. Y a la gente que va llegando, muchas gracias a la gente que ya se está conectando. Recuerden que estamos platicando de cómo hacer un verdadero cierre de ciclo para empezar muy ligeros, empezar con muy buena actitud el 2020. Me encantó la forma como empieza nuestra invitada Marchelita. A ver, acuérdense cómo estábamos en el 2019 y cómo cerramos. A mí me gusta ver estos cierres de años, si lo cerramos con un saldo a favor o lo cerramos con números rojos, ¿no? Y un poco en broma, a ver, de los 5 kilos que tenía que bajar, ya nada más me quedan 10, ¿no? Como vemos muchos memes. De la deuda que tenía, debía 5,000 pesos, pues ahora ya nada más debo 10,000. A veces cerramos con números rojos en algunos aspectos, perdimos algunos amigos, pero ganamos otros que valen oro, perdimos algunas personas, pero llegaron unas nuevas. Entonces como que el balance resulta negativo en algunas cosas, pero a lo mejor salimos ganando en muchas otras, Marce, y creo que es parte de este cierre. Así es, interesante que nos invitas a hacer para recibir el año nuevo que está a la vuelta de la esquina. Y yo creo que una de las ganancias, Yoli, es que el haber vivido casi 365 años, porque hoy es 20 de diciembre, es muy importante decir, bueno, en estos casi 365 días que llevo viviendo de este año, que estoy casi a punto de cerrar, me doy cuenta que independientemente que a lo mejor no completé la meta de los kilos, no saldé la deuda que tenía, no cerré el duelo que tenía de la pareja con la que terminé y todavía ando en termino y vuelvo, o llorándole por los rincones, una cosa de eso. Todavía le prendo veladorcito. A San Antoñito. A San Antoñito. O al que, como dicen, ¿no? Todavía le prendo veladorcitas y le lloro. Ándale. Y no se va, y sí se va, y sí. Bueno. Sí, dejan la puerta ahí medio abierta, ¿no? Y eso de dejar la puerta ahí medio abierta por si llega, por si acaso, por si aparece, por si regresas,
Creo que hasta hay canciones que dicen así, ¿no? Por si volvieras, una cosa así. Por dice si la canción, volvieras, sí, ¿verdad? sí. Ajá. Y pues haz de cuenta que te puede pasar lo que es el síndrome de Penélope, que cuando regresó, ahí está que ya no lo reconoció porque pues, se hicieron viejitos y ella esperaba al joven, ¿verdad? Entonces que no nos pase el síndrome de Penélope. Entonces, en esta situación vamos a hacernos varias preguntas existenciales interesantonas. ¿Qué les parece si Venga. hacemos las preguntas siguientes? ¿Qué está pasando conmigo en este momento? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento en este momento? Y apúntenlas. De hecho, las pueden ir apuntando para que hagan su balance y su cierre de año, que acuérdense que mañana, sábado 21 de diciembre, estamos en el 2019, es donde se celebra la entrada del espíritu de Navidad. Y cuando se celebra la entrada del espíritu de la Navidad, que es el 21 de diciembre, se acostumbra a hacer una carta y un cierre, un balance completo para poder hacer ese cierre de año y poder hacer los compromisos del próximo año. Y acuérdense, década, vamos a estrenar década. Entonces, ¿qué está pasando conmigo? Y pónganlo en todos los terrenos: personal, afectivo, social, económico, laboral, familiar, como esposo, como esposa, todos los roles que ustedes puedan poner. Y van poniendo en cada una de las líneas cómo están ustedes. La siguiente pregunta podría decir: ¿cómo me he sentido con lo que he vivido? ¿Cómo me he sentido? ¿Cuántas veces somos capaces de ir adentro de nosotros mismos y decir cómo me siento? En lugar de eso, a lo mejor a veces lo que hacemos, reaccionamos. Tenemos el impulso, tenemos la reacción y hasta después decimos hubiera, debí o no debí, o se me olvidó, o reaccionamos y después ya no existe. Ya a lo mejor en ese momento lo dicho ya está dicho, lo hecho ya está hecho, y es como tirar una cubeta de agua, quererla levantar, cubeta de agua limpia, quererla levantar y querer que esté limpia, que no haya sido ensuciada de absolutamente nada, ¿no? Entonces es imposible, es ir a los sentimientos, y siempre que estemos ante una situación complicada, por ejemplo, donde estamos enfrascados en una discusión, en una situación que tenemos que tomar una decisión, alguien que nos está instigando o instando a que dime, contéstame, resuélveme, entonces qué, y que estamos en la situación complicada, permíteme, no estoy segura en este momento, déjame revisar mi agenda, déjalo consulto con la almohada, a ver cómo le haces, pero si no estás seguro, nunca des una respuesta, siempre ve a tus sentimientos. Por eso es cómo me he sentido con lo que he vivido. Otra pregunta muy importante es: ¿qué traigo cargando del pasado? Que vengo todavía en este año, que a lo mejor fue parte de mis planes, que cómo lo voy a resolver, que de esto me voy a encargar, que en esto me voy a comprometer, que ahora sí, que voy a cambiar, que voy a cerrar, que voy a dejar, que lo que sea. ¿Qué es lo que generalmente venimos cargando del pasado, Marchelita? No solo del 2018, sino de años recientes o de toda la vida. ¿Qué es lo que cargan tus pacientes o generalmente los seres humanos? Duelos no resueltos. Y duelos no resueltos son desde un despido injustificado de un trabajo, puede ser el final de una relación que te dolió mucho y que a lo mejor sientes que diste todo en esa relación de pareja, y a final de cuentas la pareja te dijo, quiero hablar contigo y fíjate que ya no siento lo mismo por ti, yo vengo sintiéndome mal desde hace 2, 3 años, es real, ¿eh? Hay personas que les dicen así de buenas a primeras: desde varios años me vengo sintiendo mal contigo y pues esto es lo que yo quería decirte. ¿Cómo que no me lo habías dicho antes? Pudimos haberlo hablado, pudimos haberlo arreglado, pudimos haber pedido ayuda, haber ido a terapia, y ese tipo de situaciones deja a la persona con una sensación de injusticia y de impotencia muy grande. Entonces es un cierre de relación de pareja que, aunque la otra persona a lo mejor tuvo tiempo de pensarlo, elaborarlo,
ir haciendo un análisis, cómo me siento, ya no estoy a gusto, ya no me gusta estar con él, con ella, qué sé yo, lo que haya ido pasando. La otra persona tuvo tiempo porque hizo su proceso. A lo mejor la otra pareja venía sintiendo algo rarito por ahí en la relación, pero aunque lo preguntaba, la otra persona le decía, no, nada, todo está bien. O no, es que es el trabajo, o no, ya pasó el malentendido del fin de semana, o X, lo que haya sido, ¿no? Y a la hora que va pasando el tiempo, la persona se confía, la que preguntaba cómo andamos, te noto esto, te noto lo otro, y el otro ya venía haciendo su plan. Entonces, cuando a le dan la noticia de, ¿sabes qué? Ya no quiero nada contigo porque vengo sintiéndome mal desde hace X cantidad de tiempo, obviamente al que le cae de sorpresa la noticia, le cuesta trabajo cerrar ese duelo, porque es como si me quedaras a deber. Es una sensación de deuda. Cuando hay esa sensación de deuda, entonces sí es importante que si no lo has podido cerrar por tu cuenta, esa situación, bueno, pues tengas la capacidad de pedir ayuda, tengas la capacidad de saber que hay rituales, hay procesos de diferentes maneras en un proceso psicoterapéutico para poder cerrar adecuadamente ese ciclo y dejes de venirlo arrastrando, porque fíjense bien, ¿qué pasa si me quedo con un duelo de estos de qué traigo cargando del pasado? Con la pregunta que les estoy haciendo ahorita. Simple y sencillamente no va a aparecer otra pareja. No vas a hacer clic con absolutamente nadie más. Por un duelo no resuelto. Ajá. No haces clic. No confías, no te gusta, no te llena la persona, no es suficiente, comparas, estás con las comparaciones, o simple y sencillamente la energía que emites es, como siempre lo he dicho, línea ocupada y línea ocupada. Entonces, pues, ¿cómo entra la siguiente llamada, verdad, mis amores? Entonces, hay personas que se les puede ir 1 año, 2 años, 3 años, muchos años de su vida en esa situación. Ahora, actualmente hay personas que dicen, bueno, yo sí me tardé en cerrar un duelo, a mí sí me costó trabajo cerrar un duelo, pero llegó un momento en el que sí pude hacer mi cierre de duelo, porque sí me di cuenta que lo venía arrastrando, sí me di cuenta que en momentos cuando alguna canción me lo recordaba, a la pareja, a la situación, luego vivía y lo experimentaba con sensaciones y emociones desde bonitas hasta feas y agridulces, ¿no? Entonces hice mi proceso y después de mi proceso me di cuenta que me vuelvo selectivo o selectiva de con quién quiero andar. Y a partir de ahora aprendo mejor primero a estar conmigo para que la famosísima soledad que también en estos cierres de año hace mucho de las suyas, porque es el concepto, es la forma en la que la mente objetiva le va a dar la carga emocional, ¿no? Si una persona que ha trabajado el aprender a vivir consigo mismo, que ha ido cerrando sus ciclos, que ha ido cerrando sus duelos, etcétera, 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 bueno, pues es una persona que a lo mejor tiene una forma distinta de conceptualizar y de vivir la soledad a una persona que no tiene resueltos sus duelos. La diferencia de las personalidades va a ser que la carga emocional con la que vive la persona que no tiene resuelto un duelo de pareja, pues obviamente va a vivir la soledad como comparando las demás parejas, cómo los ve extremadamente felices, cómo los ve extremadamente dichosos, fulanita sí tiene suerte, se ven tan felices, se ven tan amorosos, ellos sí pueden, ellos sí tienen. Y obviamente esta carga emocional y esta forma de ver la situación en la creencia que tiene de la soledad es lo que más daño le hace a la persona que la soledad misma, porque la soledad en sí misma, si la revisamos, mis amores, no es un tema que nos venga a hacer realmente daño. Es una situación en donde lo que significa es aprender a vivir contigo. Y aprender a vivir contigo es con tus ángeles y tus demonios. Porque si tú no conoces esa parte de ti, imagínate que lo vengas a descubrir viviendo en pareja, pues ahí está como más complicado el examen. Mira, respecto a esto que hablamos del cerrar el ciclo de una relación,
Nos dice Espejo Reflejante del Infinito, así se llama en el Su Facebook, nick. que qué bonito además, ¿no? Qué profundo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludos y abrazos. ¿Estás de acuerdo con lo que, estoy de acuerdo con lo que dice la invitada? Yo terminé hace 12 años con mi pareja, pero nunca hablamos quién tuvo la culpa. Ni él, porque nada, simplemente así se queda y es fecha que no he podido cerrar el ciclo Ujú. ni tener pareja nuevamente. Creo que nos hizo falta cerrar y no sabes cómo me ha dolido, pero ya lo he superado. En cuestión de dolor, en cuestión de relaciones no he podido. Exactamente, Dando la porque razón a lo que dice ahí Marce. hay algo que te falta cerrar, Muchas espejito. gracias, espejito. Espejito, espejito, que así como estás tú, muchas personas se han de sentir igual, ¿no? Sí, pasa el tiempo y el tiempo dicen por allí, dale tiempo al tiempo y el tiempo lo cura todo, ¿no? Sí, sí es cierto, tú misma lo dices, con el tiempo lo he podido ir viviendo de una manera diferente, pero hay algo que me mantiene como atorada en la situación de volver a reanudar y confiar con en una relación de pareja. Aquí hay tres aspectos bien importantes. Fíjense bien. Toma nota, espejito, porque tu aportación le va a servir a mucha gente. Una de las situaciones que queda es mucha desconfianza. Una desconfianza tremenda de cómo vuelvo a dar, cómo me vuelvo a entregar, cómo vuelvo a estar tranquila y relajada o tranquilo y relajado en una relación de pareja si la persona con la que estoy se está guardando cosas o está haciendo cosas a mis espaldas o ya está dobleteando con otra relación de pareja, como el síndrome del chango de selva, que va de liana en liana, no suelta esta liana hasta que no tiene esta otra. Y esa hiperdesconfianza que queda es como una, hasta cierto punto, paranoia. ¿En qué momento lo vas a hacer? ¿En qué momento me vas a volver a fallar? O vuelvo a confiar, o cómo le hago, es sanar primero esa parte en ti, Ujú. ¿no? Otro aspecto que queda muy marcado, que es importante trabajarlo, es la hipervigilancia. Es como si en esto me falló la persona, a lo mejor las personas que se me acerquen o con las personas posibles con las que he intentado reanudar una relación de pareja, me vuelve a quedar a la mínima atisbo de acciones que sean similares a lo que pasó con la otra persona, quedo realmente en ese momento, para mí, si es una reacción normal con otra persona que no ha vivido mi experiencia, a lo mejor yo lo magnifico porque estoy hiper vigilante y voy a extremar la sensación por mi experiencia personal. Y otra situación muy importante que queda es confundir la sensación de lo que viene siendo la normalidad de tu vida después de venir a lo mejor en un sube y baja de emociones con una persona con la que estabas viviendo hablar, arreglarse, desarreglarse, confundirse, pelearse, arreglar, discutir, todo lo que estaba pasando con los pleitos de pareja y esas cosas cuando las personas van encaminadas a terminar. Y obviamente pues hay mucho sube y baja de emociones, ¿no? Hay estrés, hay angustia, hay preocupación, hay incertidumbre, hay culpa, hay angustia, hay muchas emociones. Es una montaña rusa de emociones, ¿no? Cuando todo esto pasa y ya quedo en esa situación donde ya no estoy con una pareja, entonces mi vida comienza a tomar como una especie de normalidad, en donde yo ya me voy a relacionar conmigo y con la vida sin ese situación de fuera que viene a generarle un estrés máximo a mi vida, ¿no? Entonces mi vida normal me parece como una especie de aburrimiento, como monótono, como aburrido, sosa, es una vida que casi no la siento, es como Sin si, emociones. ajá, algo le está faltando a mi vida. Y no, la cuestión es que mi vida en este momento está siendo normal y tengo que darle el cambio a mi concepción de lo que son vivir la vida y qué es lo que puedo o no sentir de la vida cuando la estoy viviendo en función de esto que es normal. No hay tanto sube y baja de emociones. Entonces la normalidad
de las emociones que voy a estar viviendo ya sin una relación de pareja que me traía con ese tipo de situaciones, o durante el proceso de duelo que estoy pasando, de acordarme del enojo, de la tristeza, de llorar, de sobreponerme para que no me vean llorar y que no me estén preguntando. Ya cuando paso eso, esa normalidad, cuesta trabajo a veces como identificarla y tipificarla. Esta es mi vida normal y así era mi vida antes de vivir todo esto. Y hay que aprender que esa persona no es el oxígeno. Hay una canción que dice no soy el aire, ¿no? Que así se llama. Chéquenla por allí, que dice que nos desgastamos como pompas de jabón, una cosa así dice. Esa sí te la debo, no la he escuchado. No la has escuchado. Yoli, le vamos a poner tacha a la Yoli. Pero dime, si me dices de qué va, puedo entender. De eso, precisamente, de que se van desgastando como relación de pareja y que un día él llega y le dice a ella, porque la canta él a ella, ¿no? Él llega y le dice a ella, nos desgastamos, no soy el mismo, ya hemos estado discutiendo tanto y no soy el aire, puedes vivir sin mí. Cuando yo me vaya, tú puedes seguir viviendo, no te quedes atorada en esta situación y date cuenta que no soy tu oxígeno. Eso se siente así como, ¿cómo se atreve a decirme esto? Si la persona se está sintiendo bien, perfectamente, y él viene y me dice que no es el aire, ¿verdad? Como yo me estoy... Tú seguirás viviendo cuando yo me vaya. Ah, bueno. Y entonces, tiene toda la razón. Es cierto, pero esto lo vas a revisar después de que ya haya pasado la montaña rusa de emociones. ¿Por qué se fue? ¿Por qué me dejó? ¿Me quedó debiendo? Si yo todavía le amaba. A lo mejor ya andaba al mismo tiempo con otra. Porque generalmente ante este tipo de situaciones te das cuenta que la persona al mes, a los 2 meses, porque luego andamos ahí estoqueando. Exactamente, andamos estoqueando las redes de la persona o su foto de perfil o lo que sea, y nos damos cuenta y decimos, mira, como si ya anda saliendo con la persona con la que yo le celaba, ¿no? Sea un él o sea un ella, ¿no? Y vamos a decir, bueno, yo tenía razón, y eso se suma a tu coraje que ya traías de la situación y complica tu cierre del duelo. Entonces, estas son preguntas necesarias que debemos hacernos para poder identificar dónde estamos parados y para poder transformarlo, para llevar nuestra vida hacia donde tanto estamos anhelando. Solamente nosotros somos responsables, mis amores. Absolutamente nadie puede hacer por nosotros lo que nosotros no somos capaces de hacer por nosotros mismos, ¿no? Tenemos el pasado sobre nosotros, añoramos trabajos que ya no existen, estamos extrañando personas que ya no quisieron estar con nosotros en nuestras vidas, estamos dejando la puerta abierta por si acaso, por si vuelve a dar algo, estamos sintiendo dolor con resentimiento porque no obtuvimos lo que queríamos, estamos bloqueando nuestra energía y ocupándola en cosas inexistentes, evadiéndonos nada más, gastando el tiempo. A lo mejor nos volvemos gastalones, mis amores, porque muchas veces con la compradera, y sobre todo en estas épocas, mis amores, no se me vayan a extralimitar porque luego ahí andamos llorando con los pagos y con todo ese tipo de situaciones. Vámonos calmados, vámonos centraditos, vamos comprando exactamente lo que se necesita y no gastemos de más. Tenemos que ser responsables en esta situación, sobre todo las personas que pareciera que tienen un agujerito aquí en las manos y que el dinero como les entra ya se les fue y andamos por allí todo el tiempo endeudados. Entonces, no llenemos vacíos con compraderas, no nos llenemos, el amor no se va a demostrar realmente con la situación de cuánto te compro, cuánto te regalo, cuánto me das, cuánto, qué regalo, qué precio tiene el regalo que me diste. No, vamos pasando a lo que realmente es esencial y vamos dándonos cuenta que lo que es más importante es la forma en la que nosotros nos estamos relacionando con nosotros mismos y con los demás. Démonos cuenta que el pasado ya se fue,
y que lo único que nosotros vamos a poder extraer de ese pasado cuando pasamos a cerrar bien nuestros ciclos, nuestros duelos, para no estar viviendo de manera agridulce estas fechas y que se nos esté yendo el aquí y el ahora, que realmente es en cada minuto, en cada hora, en cada día, en cada semana, en cada mes de lo que yo estoy viviendo, es realmente donde está la vida. Y que vayamos nosotros teniendo la capacidad de poder decir, bueno, si yo vivo el aquí y el ahora, del pasado, cuando yo cierro adecuadamente mis ciclos, extraigo aprendizaje, extraigo lecciones aprendidas. Parte de lo que puedes hacer en tu revisión de enero, febrero, marzo, abril, hasta llegar acá a diciembre, es cuáles han sido tus lecciones aprendidas, en qué has crecido, qué has resuelto, cómo has avanzado, cómo has respondido a ciertas cosas, qué es lo que te estás dando cuenta que todavía no tienes bien resuelto y que sí, me voy a dedicar, ahora sí, ya no para hacerme tontito, para no serme tontita a mí mismo, me voy a dedicar este año y sobre todo nueva década para comprometerme 100% con esta situación que tengo. Son metas que vamos a ir alcanzando. Hay muchos videos, mucha información. En YouTube puedes buscar, ahora sí que es como el Wikipedia de la información de todo lo que quieras buscar. Y si tienes adecuadamente pones la información que tú estás buscando, te vas a dar cuenta que encuentras cursos gratuitos, encuentras talleres, encuentras tutoriales, encuentras muchísimas cosas. Yo he estado viendo, por ejemplo, me llamaba la atención y decía, bueno, mucho se dice de las cuestiones de los ahorros, ahórrate en un proyecto para que alcances tus metas, etcétera, etcétera. Y me hablaban algunas personas acerca de lo que vienen siendo los CETES. Yo decía, bueno, ¿y esto cómo se come? ¿Dónde se hace? ¿Qué es? ¿Cómo lo veo? Me hablaban en blanco de esa situación, ¿verdad? Dije, bueno, vamos preguntándole a YouTube, que todo me lo cuenta, y tú pones ahí preguntas y la información que te den tutoriales de cómo manejarlo y te dicen desde principiantes, avanzados, y vas aprendiendo paso a paso cómo hacerlo si es que este es uno de tus planes para las metas de año nuevo. Cuando nosotros no tenemos el hábito del ahorro, obviamente vemos y hacemos nuestro análisis, como decía Yoli hace ratito, que hice mi plan para pagar mi deuda y que a lo mejor tenía mi deuda de 5,000 y ahorita cierro el año con 10,000. ¿Cómo? Si se supone que iba a pagar, ¿no? Entonces eso, si nosotros no tenemos un buen hábito de ahorro, no estamos haciendo las cosas correctamente. Los mexicanos, la gran mayoría de los mexicanos, nos pasa que no tenemos adecuada conciencia de lo que es un retiro, de lo que es cuando ya no trabaje, o si a lo mejor no tengo una pensión de retiro, o si mi pensión de retiro no va a ser lo suficientemente grande, ¿qué estoy haciendo durante los años productivos de mi vida para poder prever a mediano y largo plazo este tipo de situaciones? Por ejemplo, si yo no preveo desde ahorita el hecho de decir qué es un ahorro, realmente qué es un ahorro. El ahorro es la parte en la que tú tienes que prever de tu quincena. En cuanto cae tu quincena, tu ahorro se toma. Y mucha gente dice, no, pero es que luego no me alcanza. Bueno, por eso me voy a ajustar. Se dice, fíjense bien, hay una regla que dice, para que tú sepas cuál es la cantidad adecuada que tú puedes estar ahorrando, ya como plan de año nuevo en cuanto a las finanzas, es de acuerdo a la edad que tienes. Por ejemplo, si tú tienes 25 años y ya estás laborando, ya tienes tú tus quincenas, tu sueldo, el 25% de tu sueldo lo tienes que ahorrar mensualmente. ¡Oh, es muchísimo! ¿Verdad que pesa? Pero es para tu futuro, es para tu retiro. Tienes 30 años, el 30% de tu sueldo lo tienes que ahorrar. Ay, Marchelita. ¿Verdad que estoy desencantando a muchos? Sí, claro, es casi imposible para los sueldos y la cantidad de lo
digo, para lo que se percibe en México, y si pasas de los 40, ahorrar el 40%, entonces, con el resto, ¿cómo vas a vivir? Pero es una regla que se aplica y que quienes la han estado llevando a cabo y ajustan Sí, deben realmente, vivir bien. se puede. Porque a final de cuentas, tú lo que estás haciendo, y este dinero no es, fíjense bien, mis amores, guardarlo en el colchón o guardarlo en la alcancía, porque de acuerdo a la inflación, pues es un dinerito que va a perder mucho, mucho su valor. Entonces sí es un dinero y un ahorro que tú lo tienes que estar pensando y previendo en inversiones y te tienes que asesorar en este tema. Es un área en la que los mexicanos no tenemos prevista esta área, no la vemos, es como si nunca nos fuéramos a hacer viejitos o qué. Yo es lo que de repente tengo, sobre todo, señoras, yo que soy una persona que me tuve que ver en la situación obligatoriamente, sí o sí, para salir adelante en una situación en la que por las circunstancias del divorcio sí me tuve que quedar con una mano atrás y otra adelante. Me fue muy mal en esa situación a mí en lo personal. Yo tuve que tener la capacidad de, en ese momento que a mí me estaba pasando, prever para mi futuro, y desde entonces estoy haciendo ese plan, estoy haciendo muchas cosas y muchos logros que he alcanzado por mi propia cuenta, porque yo no tengo en quién respaldarme, yo no tengo quien dé la cara por mí, ni en quién apoyarme, ¿me explico? Entonces, en base a esta experiencia, cuando tengo sobre todo mujeres en la terapia con situaciones similares, es uno de los primeros consejos que yo les doy: vaya a vivir mi experiencia, ¿no? Y les digo, te lo digo por experiencia propia, esto es algo en lo que yo tuve que aprender a cambiar mi estilo de vida, y cuesta. Cuando Claro. tenemos que hacer un cambio de nuestro estilo de vida, que antes gastaba, que antes compraba, que antes llenaba vacíos con compraderas y etcétera, etcétera, ahora no. Ahora tengo que tener una conciencia muy clara qué uso le doy a mis finanzas. Y si yo no tengo una claridad de qué uso le voy a dar a mis finanzas y prever, siempre tengo que tener visto mi futuro. Cuando yo tenga, no sé, 70 años, 75 años, 80 años, ahorita las personas estamos viviendo 90, 90 y tantos años. El rango de vida se ha extendido muchísimo en los seres humanos. Entonces, ya no es cuestión de decir, bueno, mis hijos se van a hacer cargo de mí como se usaba antes, ¿no? Por eso a lo mejor antes era muy factible que no se usara pensar en qué voy a hacer para mi retiro, porque era común que en las familias mexicanas los hijos se hicieran cargo de los padres y le pasaran de su sueldo, que hasta la fecha a lo mejor hay quienes lo siguen haciendo, pero cada día, como dice Yoli, la vida apenas nos alcanza para lo nuestro y es difícil sacar adelante una enfermedad, un tratamiento largo de uno de nuestros familiares o de nosotros mismos. Entonces, plan de vida para tu próximo año, checa muy bien tu área de finanzas. Checa muy bien qué estás haciendo con tus ahorros, checa tus métodos de inversión, no tengas nada más el dinero metido allí en una alcancía o en un colchón, inviértelo, haz algo con tu inversión. Por ejemplo, si tú tienes una deuda y esa deuda, porque sacaste tu carro, porque compraste tu casa, porque pediste un préstamo bancario, etcétera, y de acuerdo al contrato que tú tienes, no estás penalizado por abonar a capital, cada vez que tú abonas a capital, estás ahorrándote intereses. Entonces no lo veas como una situación, a lo mejor tu ahorro puede ser así y puedes decir, bueno, si yo hago una reestructuración de mis finanzas y me quedan extras 2,000 pesos que puedo rescatar de los fuguitas que tengo por ahí, de los gastos hormiga, 2,000 pesos al mes, 1,000 de una quincena y 1,000 de otra. Entonces, lo que voy a hacer es esos 1,000 pesos o 2,000 pesos, ¿por qué no se los abono directamente a capital a mi deuda? Si tú haces en una hoja de Excel el listado de todo lo que vas a ahorrarte, te impresiona la cantidad de dinero que te ahorras
intereses que estás abonando a capital. Normalmente los créditos son con modalidad francesa, es un crédito francés en donde los primeros años el banco estás pagándole los intereses al banco y abonas bien poquitito a capital. Entonces, si tú vas y abonas de tus piquitos a capital, pues ahí le estás ganando un poquito de los pagos de intereses al banco. Estos son consejos que también tenemos que tener presentes en finanzas, porque luego muchas de estas situaciones nos generan complicaciones a la hora de problemas de pareja, problemas familiares, problemas a la hora de tomar decisiones. Si me llegara a quedar sin trabajo, no tengo previsto, no tengo adecuadamente los recursos, no los preví. Entonces, vamos a pasar ahora a la parte en la que después de estas preguntas que nos estamos haciendo, el ciclo que ha terminado. Vamos a ver los ejercicios que podemos hacer enganchados a todo aquello que ya se acabó. Así, ver, por ejemplo, te vas a hacer de un cuaderno y una pluma. Escribe cómo te veías, como te dije al principio, al inicio del año. Detalles, qué actividades estabas haciendo, qué personas te acompañaban en ese momento, qué emociones, qué sentimientos tenías. Ahora escribe lo que está pasando actualmente. ¿Qué actividades haces ahorita en este 20 de diciembre 2019? ¿De quién te rodeas? ¿Cómo te sientes emocionalmente? Vas a escribir en 2 columnas. En la primera, anota qué vivencias negativas tuviste durante el año. Pérdidas, pleitos, sentimientos negativos, depresiones, emociones que estabas viviendo. ¿Qué pensamientos eran los que te rodeaban ante esa situación que estabas viviendo? ¿Cómo estaba tu situación económica, etcétera? Y al lado de cada una de estas cosas que estás escribiendo, vas a poner qué aprendiste de cada una de ellas. Esa es la esencia que vas a sacar de este año. Vas a poner todo lo que te dije y en la columna más importante vas a poner arriba qué aprendí. Pones cada una de las cosas y luego pones qué aprendí. Eso es lo que te vas a llevar de experiencia. Si existe alguna persona con la cual sigues enganchado o enganchada, que te quita tu tranquilidad, vas a escribirle una carta de despedida. Ojo, esta carta no se la vas a mandar, no se la vas a dar. Nada de déjame, le hablo a la persona por teléfono porque como no cerré el ciclo y no cerré el duelo, pues déjame le hablo y le digo, fulanito, ¿cómo estás? Buenos días. Ay, buenos días. Esta es la parte ilusoria, la parte como no lo imaginamos, ¿no? Muy bien, fulanita, ¿cuánto tiempo sin hablarnos? No, bueno, mira, se te ha de ser extraño que te llame, ¿verdad? Pero fíjate que traigo mi duelo no resuelto y en este momento pensé, pues ya es fin de año, estamos a 20 de diciembre, ¿por qué no hablarle a Pedro José y decirle, Pedro José, me quedé con muchísimas ganas de decirte bla, 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 ¿Que bla? hace 20 años? Ajá, por ejemplo. ¿Te acuerdas que en la secundaria? Porque luego así pasa, sí. Te hablan después de... Es real, ¿eh? Que después de hace 13 años o 14 años te hablan para pedirte perdón. Ajá. O sea, cuando tú ya habías como superado todo eso y cosas y te cae el balde de agua y te hacen recordar miles de cosas y... Así es. ¿Qué? O sea, ¿no crees que 13 años es demasiado tarde? Yo ya te perdoné y me perdoné y todo, ya vive en paz y déjame en paz y ya suéltame, ¿no? Sí. O a lo mejor tu llamada me mete en complicaciones, ¿no? Exacto, más que no una hables, solución. No me busques. Entonces, bueno, esta es la forma en la que a veces nos imaginamos que son las cosas. No, mis amores, así no funciona y no lo debemos hacer. Esa carta que van a escribir de despedida, en ella van a poner todo su sentir, todo lo que te gustaría decirle a esa persona en presente y en primera persona. Fíjate que bla, 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 como si estuvieras hablando con la persona frente a frente, ¿no? Y vas a empezar por escribir siempre las cosas negativas, el reclamo, el reproche, lo que me faltó, lo que hiciste, me acuerdo que fuiste un tal, una tal, bla, 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 bla.
Cuando ustedes hagan todo eso y saquen todo su enojo, todos los resentimientos, para luego van a poner en el final de su carta los aspectos positivos. A lo mejor dentro de los aspectos positivos está, por ejemplo, el hecho de que después gracias a esa situación conocí a tal persona, gracias a esa situación después me casé con tal persona y ahora tengo mi hijo, mi hija, qué sé yo. Tú vas a poder saber qué es el beneficio y lo positivo de todo eso que viviste. Vas a poder poner también qué te enseñó la persona y todas las razones del por qué le das las gracias por haber estado en tu vida. Esto es con la finalidad de hacer tu cierre de duelo, de esa situación personal. Sobre todo me centro en situaciones de pareja. Puede ser a lo mejor una situación con un familiar. O amigos o examigos, ¿verdad? Porque a veces sí. quedan malentendidos o con discusiones que te alejaron de personas que querías, no se hablaron y sí quisieras ponerlo en esa carta. Ajá. Cerrar, para ti, es para ti. Cerrar ese ciclo, pues. Y es para ti, ¿no? Porque a lo mejor a la otra persona no le es exactamente igual que a ti, pero para ti sí está siendo muy útil. Entonces, si tú haces el cierre para ti, por ejemplo, un jefe o un despido injustificado de un trabajo, una situación con un familiar, una situación con una sociedad donde terminaron mal las cosas, una amistad donde hubo un malentendido, un chisme, etcétera, etcétera, y no se habló. Entonces lo van a hacer de esta manera, se van a despedir de la persona y de todos los sentimientos hacia esa persona para soltar y poder dejar partir. Vas a notar las cosas por las cuales das gracias durante este año. Esto ya es como aparte. ¿Qué vas a hacer con la carta? Ya la terminaste, ya la hiciste. Esto es para que lo hagan mañana 21 de diciembre. Van a terminar con esa carta y en un lugar donde nadie los vea, porque a lo mejor no todo mundo comparte lo que les estoy yo dejando ahorita de tarea, y me les vayan a decir qué estás haciendo, eso no sirve, eso no funciona. Bueno, sirve para mí. Es como si yo chicharrara aquí en este chicharrazón que estoy haciendo aquí en el lavadero. A mí me funciona quemar el pasado y soltar y dejar partir. Vete, déjame solo. Entonces mejor háganlo solitos, donde nadie los vea y donde nadie les vaya a estar ahí diciendo juzgarlos y criticármelos, ¿no? Esto lo van a hacer de esa manera. Entonces, las cenizas las van a tirar en un lugar lejano donde nadie los vea. Y es una forma de cerrar adecuadamente ese duelo. Quizá en ese proceso, ¿qué es lo que sacas? El haberte desahogado, el haber sacado como la frustración, el haber sacado la injusticia, el haber podido expresarle a la persona en esa carta tal cual lo que te hubiera gustado decir y como un desahogo. Acuérdense que al cerebro no le importa si lo hice personalmente, si realmente estaba la persona allí o simple y sencillamente me desahogué en una carta. El cerebro lo que busca es esa sensación de descarga, de desahogo, y para nuestro cerebro y para nuestro inconsciente eso es muy positivo. Entonces para nosotros es para los que es bien. Entonces vamos a anotar ya como otro punto, les voy a pedir que anoten todas las cosas por las cuales dan gracias. Tenemos que tener ese buen hábito de dar las gracias por todo lo que vivimos en este año, inclusive gracias por situaciones en las que cuando las estábamos viviendo no veíamos el beneficio, que a lo mejor con el paso de los meses sí se fueron presentando. Y podemos decir gracias porque cuando me despidieron de ese trabajo, yo no sabía que aunque la pasé mal algunos meses, después se abrieron las puertas en este otro maravilloso trabajo y ahora tengo el reconocimiento en esta empresa o tengo el puesto que quería, que en esta otra empresa no me lo iban a dar, o esta pareja que se fue, ahora cerrando bien ese duelo, tengo a mi lado a una persona que, ¿sí me explico? Todo hay por qué dar gracias este año.
experiencias, cosas materiales, nuevos proyectos, nuevas personas que están en tu vida. Incluso vas a dar gracias por las cosas que querías alcanzar y que aún no obtienes, aún no logras. ¿Por qué? Porque es una manera de tener en cuenta qué es lo que hice, qué me faltó, en qué le flojé, en qué no hice las cosas correctamente, etcétera, etcétera. Entonces, en base a eso, mis amores, ustedes van a poder dar gracias por todo. Ahora van a escribir cómo quieren empezar el próximo año, cuál es la actitud que quieren tener, los proyectos nuevos, las sensaciones. Esto lo vas a escribir en tiempo presente. Por ejemplo, estoy empezando el año con mucha energía y feliz de tener la motivación de lo que quiero alcanzar en este nuevo año y en esta nueva década. Todo es en presente. Doy gracias por que tengo saldado mi crédito en tal fecha. Te doy gracias porque a lo mejor avancé o me ascendieron, logré el ascenso, tengo el ascenso en mi trabajo en el que quería. Todo es en primera persona y en presente. ¿Por qué? Porque lo que estás diciendo es ya lo tengo. No es ojalá que lo tenga, me gustaría tener, porque en ese momento si aplicamos lo que es la programación neurolingüística, lo que le estás mandando el mensaje a tu cerebro es creo que no lo voy a lograr, dudo que lo alcance, probablemente no pueda. Entonces, olvídense de hacerlo de esa manera. Si yo doy las gracias de manera presente y yo digo gracias porque hoy tengo esto, doy gracias por, y eso es lo que van a hacer en su nueva carta de nueva década. Estos ejercicios van a hacerte que tengas la visión de cómo has avanzado y qué es lo que te ha bloqueado hasta ahora para no obtenerlo, y de esa manera tener claridad qué es lo que vas a cambiar para lograrlo. Recuerda que las cosas no pasan solas, tú eres el único que hace posible que sucedan o que no sucedan. Lo único que existe es el aquí y el ahora, el momento presente. Lo demás suéltalo, déjalo ir, siéntete más ligero. Cada experiencia de tu vida sirve para aprender y recordar quiénes somos desde la evolución y desde el amor. Cuando nacimos, no veníamos con nada traíamos adherido, así que no necesitamos nada realmente. Practiquemos también el desapego. Tampoco necesitamos realmente a nadie es el aire, nadie es el oxígeno para que nos sostenga, para que nos sintamos seguros. Sí es válido el apoyo moral, sí es válida la compañía cuando es genuina, pero también es válido trabajar en aprender a autodepender, a autosostenernos, a autovalidarnos. Si yo le voy a pedir a mi pareja que me dé lo que mi papá, mi mamá no me dieron, les aseguro y les garantizo que va a haber problemas de seguro, porque los dos llegarían con su tacita vacía a pedirle azúcar al vecino cuando también al vecino se le acabó el azúcar. Entonces, mejor seamos autogestivos en trabajar todo esto que nosotros traemos como faltante, y que no tengamos la necesidad de irle pidiendo al otro que haga el relleno, la función de lo que nos faltó a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que hacerlo, nadie más lo va a poder hacer. Vamos a aprender a autodepender, y por añadidura, si tenemos a alguien a nuestro lado, bueno, pues nos vamos a sentir apoyados, ¿no? Pero lo más importante es creer en ti. Siempre quédate con esta frase y guárdalo como un tesoro, que se vuelva como tu mantra. Haz que suceda y cree siempre en ti. Ay, qué bonito, Marche. Te leo las llamadas de nuestro claro público que, sí, que se nos juntaron. Vino, bueno, y además el tiempo está... Híjole, apremiante, se nos vino el tiempo encima. Linda Artiaga, buenos días, interesantes temas y felices fiestas. Carol, con una pregunta súper interesante. A ver, Marchelita, ¿por qué tenemos esa tendencia de gastar cuando nos sentimos sin la correspondencia del cariño de alguien? ¿Es como sentir una compensación? Fíjate que esto tiene muchísimo que ver, Carol, esto tiene muchísimo que ver cuando de pequeños
a lo mejor se tendía a llenar con comida, con comprarte algo, el hecho de que estuvieras pasando por alguna situación. Entonces se va viviendo como, si llego a tener esto, si me llegan a comprar esto, o si yo me compro tal o cual cosa, es probable que resuelva tal o cual situación. Entonces, cuando nosotros vamos llenando nuestros vacíos existenciales y nos vamos haciendo cargo de ellos, definitivamente la compritis se nos quita. Qué interesante pregunta, me encantó. Espejo reflejante, espejito reflejante. Gracias por comentar. Creo que no hay nada que el tiempo no pueda curar, pero gracias por el consejo. Feliz fin. Gracias, espejito. Juan Antonio del Río, buen día. Gracias por lo que nos dices, Juan Antonio. Yoli, qué gusto escucharlas y que Corazón Santo nos siga dando esos consejos que nunca llegan tarde, ya que en muchas ocasiones el darnos cuenta qué fue lo que ocurrió nos reencuentra con la pareja. Hablo de nosotros los casados porque una separación sirve para revalorizarnos. Saludos. Para Así casados es. y no casados, Sí, definitivo. muchas veces esas separaciones, ese tiempo, esa pausa sirve para poner las cosas en perspectiva y decir, a ver, esto pasó, ¿qué mejoramos? Sí, definitivamente. Esto es un balance para quienes tienen pareja, para quienes están en una relación, en una pausa, para quienes están terminados, para quien hubo una ruptura injusta o dolorosa. Esto es para todos, para todas las personas, y aplíquenlo su cierre de año, sobre todo queda grabado con las preguntas existenciales que les dije, porque esas preguntas son bien importantes, y sobre todo la columna de todo esto que he aprendido, porque es la forma en la que nos vamos revisando a nosotros mismos, cómo empezamos el año y cómo lo estamos terminando. El profesor Hugo Gómez, bienvenido.